Buenas tardes. Vamos a introducir el concepto de genericidad fundamentalmente para ilustrar su aporte a la productividad de software. En estructuras de datos van a profundizar acerca de este tema, aunque las características de Java para soportar genericidad son limitadas. Comencemos retomando la necesidad de representar a la planta de empleados de una fábrica con una colección. La clase planta encapsula un arreglo cuyas componentes son objetos de clase empleado o no están ligadas. La variable count mantiene la cantidad de posiciones ligadas en la colección. También representa la primera posición no ligada, ya que todas las posiciones no ligadas son consecutivas. En este ejemplo, la colección mantiene a 5 empleados que están ligados a las 5 primeras posiciones del arreglo, es decir, corresponden a los subíndices 0 a 4. Observen que la clase cliente crea una colección con capacidad para mantener a 12 empleados, pero hasta el momento se registraron solo 5 altas. El comando alta en la clase empleado asigna al empleado E a la primera posición libre de la estructura, aumenta el valor de count y requiere que la clase cliente haya verificado que la estructura no está llena y la variable E está ligada. Cuando el objeto ligado a la variable P recibe nuevamente el mensaje alta con un objeto de clase empleado como parámetro, la posición 5 del arreglo pasa a estar ligada a este nuevo objeto y la variable count se incrementa en 1. Consideremos ahora otra aplicación. La clase polígono encapsula un arreglo cuyas componentes son objetos de clase punto o no están ligadas. La variable count mantiene como antes la cantidad de posición ligadas en la colección y también representa la primera posición no ligada. En el ejemplo, la colección mantiene 3 puntos que están ligados a las 3 primeras posiciones del arreglo, es decir, los subíndices 0 a 2. Observen que la clase cliente creó un arreglo con capacidad para mantener 10 puntos y hasta el momento se han enviado 3 veces el mensaje alta al objeto ligado a la variable polvo. En la clase cliente, el objeto ligado a la variable pol recibe nuevamente el mensaje alta, con un objeto de clase punto como parámetro. El comando alta de la clase polígono asigna el punto E a la primera posición libre de la estructura, aumenta el valor de count y requiere que la clase cliente haya controlado que la estructura no está llena y el parámetro E está ligado. El comando alta tiene la misma funcionalidad en las dos colecciones y además tiene las mismas responsabilidades. Analicemos ahora otro servicio provisto por la clase colección. Existe empleado decide si la colección mantiene un empleado con la misma identidad que el parámetro E. De manera análoga, existe punto decide si la colección mantiene un punto con la misma identidad que el parámetro P. La funcionalidad es la misma en las dos clases. Si luego tenemos que crear una colección de robots, otra de termostatos o de cualquier otra clase de objetos, vamos a tener que crear una nueva clase para cada tipo de componente. ¿No podríamos generalizar el comportamiento de una colección de modo tal que no dependa del tipo de sus componentes? Esa es justamente la idea detrás de la genericidad. Las clases empleado y punto parecieran ser totalmente independientes una de otra. De hecho, empleado está asociado a la clase planta
que modela a una planta de empleados de una fábrica. Y punto está ligada a la clase polígono, que quizás forma parte de una aplicación educativa. Sin embargo, tienen algo en común. Empleado y punto extienden a una clase más general, provista por Java, llamada Object. De modo que podemos definir una clase colección que modele a una colección de empleados o a un polígono e incluya todos los servicios que tienen la misma funcionalidad y las mismas responsabilidades. La clase colección generaliza el comportamiento de todas las clases que modelan a una colección y comparten servicios con la misma funcionalidad y las mismas responsabilidades. Definimos entonces una clase colección que encapsula un arreglo de componentes de clase Object y el constructor crea un arreglo con más posiciones no ligadas. La clase colección brinda un método alta que agrega un nuevo objeto a la colección. Es decir, el comando alta asigna el parámetro E a la posición CAN del arreglo. Se trata de una asignación polimórfica. A continuación, se incrementa el valor del atributo de instancia CAN en 1. La clase cliente crea una colección genérica y componentes de clases específicas, en este caso 3 puntos. Cada punto se agrega a la colección enviando el mensaje alta a la colección genérica ligada a la variable P. Observemos que alta es un método polimórfico. El parámetro real P1 se asigna a la variable polimórfica E. En el sistema que modela a la planta de empleados de una fábrica, la clase cliente crea también una colección genérica y un objeto de clase empleado. Cuando el objeto ligado a la variable C recibe el mensaje alta con el empleado como parámetro, se agrega un nuevo objeto a la colección genérica. Una clase genérica es entonces aquella que encapsula a una estructura de datos cuyo comportamiento es independiente del tipo de sus componentes. Los datos de aplicaciones muy diferentes pueden modelarse con estructuras que serán creadas, modificadas y procesadas sin considerar el tipo de sus componentes. La genericidad favorece la reusabilidad y la extensibilidad del software. La reusabilidad evita escribir el mismo código repetidamente, acelerando el proceso de desarrollo. La extensibilidad reduce el impacto de los cambios. Las modificaciones, con frecuencia, pueden resolverse definiendo nuevas clases específicas sin necesidad de cambiar las que ya han sido desarrolladas y verificadas.